al doctor en arqueología Ulises Camino y María Beatriz Esperanza, en representación de la Junta de Estudios Históricos y Culturales de Villa Lugar, Museo del Pueblo, en referencia a las obras del Fideicomiso Autónomo Juan Oscar Gálvez, acceso a detalles de la misma y a las medidas que este patrimonio histórico, cultural y geológico, paisajístico y natural, a la relevancia del sitio La Noria y el cumplimiento de la ley 2543 de protección del patrimonio arqueológico y panarqueológico. Y luego de ello, tiene la palabra por este mismo tema Carlos Garín, ¿puede ser? Adelante. Gracias. Buenas tardes, gracias por el espacio, gracias por recibirnos en la comisión, al presidente y de todo el conjunto de responsables. Por supuesto, en nuestra adhesión a lo que acabamos de escuchar, la dolorosa situación de los papás Joaquín y la protesta que desconocemos, pero entendemos que debe ser servida. Yendo al fondo del tema que nos aboca, es un tema que nos preocupa desde que fue dictado el decreto 151 del 2026, en el cual el espacio del Parque Rivera Sur pasa a ser parte de la competencia o jurisdicción del fideicomiso del Autódromo Juan Oscar Gálvez, que está presidido por el secretario de Deporte del Gobierno de la Ciudad. En este contexto no vamos a adentrarnos en cuestiones jurídicas u otro tema, vamos a ir al abordaje que entendemos que debe estar integrante de la Comisión de Deporte, y es esta convivencia de un espacio que tiene, es un espacio ambiental. Justamente en 1965 lo que hay es el Parque Rivera Sur era el Parque Almirante de la U. Se inauguraba el febrero de 1965. Bueno, de alguna manera vamos a ir al meollo del asunto. Aspiramos a un autódromo moderno, que es lo que quiere todo el mundo, y de escala internacional que conviva con armonía con su entorno, entendiendo que la jerarquización de la infraestructura automovilística no debe ser incompatible con nuestra memoria territorial. Para lograrlo resulta indispensable situar al mismo nivel el desarrollo deportivo y la protección del sitio La Noria, exigiendo una planificación integrada que incorpore y tutele mediante propuestas viables, realistas y a escala humana, tanto el valor histórico de este mosaico de civilización originaria como el corredor natural de la Comuna Hoyo. Este es un poco el planteo. ¿Podemos compatibilizar un espacio de deporte a nivel internacional y al sitio? Se puede, pero para esto hay que abocarse. No hemos logrado, sí hemos tenido declaraciones de funcionarios que nos dicen que van a cuidar el espacio. Yo quiero, después vuelvo un poquito, pero me interesa que escuchen al doctor en arqueología Ulises Camino, porque él va a explicar la importancia y la relevancia de este lugar. Y creo que sería oportuno que tanto las comisiones de cultura como la de deporte y también la de medio ambiente pudieran generar un espacio abierto para que toda la legislatura pudiera escuchar sobre este espacio y su relevancia como sitio arqueológico, paisajístico, histórico, cultural de nuestra ciudad de Buenos Aires y más. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Como decía la compañera, nosotros, yo fundamentalmente estoy acá para la defensa del patrimonio arqueológico, el cual, como fue director, junto con Martina Cárate, catedrático de la Universidad del País Vasco, con un convenio que se hizo, se descubrió este sitio. Es un sitio único en la ciudad de Buenos Aires y también para todo el Gran Buenos Aires. Es el único sitio prehispánico de todo el Gran Buenos Aires, con fechado cierto del siglo XIII,
europeos, el cual revela cómo era la vida cotidiana de los habitantes antes de la llegada de los europeos a este continente, a este espacio, y antes de que sea la ciudad de Buenos Aires, pero el mismo otra historia. Este sitio único justamente ha sido investigado desde el año 2012, sistemáticamente. Tenemos un montón de piezas recolectadas, un montón de hallazgos, huesas de poste de las antiguas viviendas de estos habitantes, que lamentablemente hoy están en peligro por esta obra, que no ha tenido estudio de impacto arqueológico, que se decidió de un día para el otro sin los adecuados estudios que deben llevar adelante una obra de esta envergadura, y aparte teniendo en cuenta a nivel internacional que si se quiere llevar a Fórmula 1 debe cumplimentar con las leyes internacionales de defensa del patrimonio, como cualquier obra importante de relevancia que se hace, y más teniendo en cuenta que es algo realizado por el Estado, no por un particular. Entonces, como bien decía la ley 25743 de defensa del patrimonio arqueológico y paleontológico, es clara, y a la cual suscribe la Ciudad de Buenos Aires, esa ley es del 2004, y está suscrita por la Ciudad de Buenos Aires. Debería entonces hacerse estos estudios de impacto, y aparte, donde ya sabemos que está el sitio arqueológico, evitar cualquier perturbación, y poner en valor, aprovechar justamente que se va a hacer semejante obra, o un poco de dinero extra se podría poner en valor este sitio para que justamente lo puedan conocer todos los ciudadanos y ciudadanos de la ciudad, y de esa forma la gente se podría apropiar y conocer este patrimonio único, y no que esté en realidad perdido, que siempre muy poca gente lo conoce. Hay una cartelería que se hizo con mucho esfuerzo, pero se podría poner realmente en valor mostrando los objetos en color y todo. Entonces, bueno, focalizándonos específicamente en esto, es que pensamos que se debe hacer, si se va a hacer adelante, llevar adelante las obras, es hacer un estudio de impacto real, llamar a los profesionales que ya han trabajado en el lugar y conocen bien el lugar, que sean idóneos, que puedan conocer el lugar, poder hacer el rescate en las áreas que no está el sitio específicamente, porque también hay objetos esparcidos en distintos sectores, y luego poner en valor el sitio. Bueno, muchas gracias por su atención, y le vuelvo a dar la palabra a Beatriz. Bueno, quienes saben que somos la Junta de Estudios Históricos sabemos que siempre hacemos propuestas propositivas, pero en este caso hoy hicimos llegar a las comisiones de deporte, a la comisión de cultura y a la comisión de medio ambiente, porque entendemos que todo este tema afecta a todas estas comisiones, un proyecto de declaración. Nosotros tenemos la aspiración de ser escuchados como vecinos que somos. Estamos acá en la Casa del Pueblo porque entendemos que es un tema que es de alto impacto, porque la memoria es como cuando uno mata las raíces de un árbol, le quita la savia a ese árbol y lo olvida. Nosotros somos de barrios de la Comuna 8, siempre postergados, entendemos que hay un interés de hacer obras en nuestros barrios, y creemos que no deben ser obras sin impacto, tienen que ser obras con impacto ambiental, con todos los impactos que están involucrados. La declaración pretende suspender de manera preventiva cualquier movimiento de suelo en el polígono afectado, hasta tanto se garantice un estudio de impacto arqueológico integral, especialmente sobre el Parque Rivera Sur, y un plan de manejo conjunto que integre el proyecto deportivo turístico y de cuidado patrimonial. La preservación del patrimonio indígena originario que data de, no ponemos las precisiones, que el hallazgo arqueológico con la investigación que hizo el doctor Ulises Camino con la cátedra de la UNESCO determinó con precisión la data de aproximadamente 1200 años, 300 años antes de la llegada del español. No es un impacto menor en la historia de nuestro país. El objeto del presente es alertar y activar los mecanismos de protección patrimonial previstos por la Constitución de la ciudad y las leyes vigentes ante el avance de las obras de la Secretaría de Deporte, que lleva adelante los terrenos del viejo autódromo y el Parque Rivera Sur de la Comuna 8.
la Noria el yacimiento indígena más antiguo y el significativo territorio porteño. La historiografía local, debido a la profundidad temporal de la data de estos restos de 3 siglos, no debe ser atribuido de manera unívoca a una sola etnia, sino a varias, a un mosaico. La Noria representa el testimonio material de un mosaico de civilizaciones originarias que habitaron, transitaron e interactuaron en la cuenca del Riachuelo. Además conserva un reliquio de 800 metros de cauce original del río previo a su rectificación. Esto constituye una unidad ambiental e histórica insustituible para comprender el poblamiento temprano de la región pampeana y liberia. Pedimos una planificación adecuada. La compactación de la capa superficial del suelo y el paso de maquinarias pesadas sin supervisión técnica arriesgan las unidades estratigráficas donde se conservan las piezas de alfarería y restos faunísticos de este mosaico cultural. La falta de una delimitación y señalización precisa del sitio en la cartografía oficial del gobierno de la ciudad desampara legalmente el predio, volviendo indispensable coordinar las tareas de infraestructura vial con las del presupuesto de la ley 25743 que ya citó el doctor en arqueología, que hacen a la protección del patrimonio arqueológico y paleontológico y el artículo 32 de la Constitución de la ciudad. Bueno, no quiero abundar en mucho más, pero un centro de interpretación e investigación biocultural de la Noria que integre el Autódromo Internacional del Patrimonio Local se consolidaría como un espacio de escala humana y diseño bioclimático adaptado. El centro no requiere una mega obra civil, sino una infraestructura integrada que funcione bajo 3 aspectos operativos con un costo controlado. La estación de estudio y repositorio del mosaico originario, de la población originaria. 2. El aula ambiental y custodia del relicto biológico, un sector de monitoreo y promoción de los 800 metros del relicto. Y por último, un sendero ecoturístico de conectividad. No me extiendo más, el texto está en el mail que les hemos enviado. Nosotros creemos que siempre estos planteos los realizamos desde una dirección que es una oportunidad. Nosotros buscamos que esa oportunidad no se tiene que pasar, que no pase inadvertida. Entendemos que el gobierno de la ciudad nos dice que está tratando de cuidar el lugar, no es solamente el pedacito donde se excavó. Hay que relevar el área porque el impacto, una vez que se supo que es de 300 años antes de la llegada del español, estamos hablando de la historia más allá de la ciudad. Les agradecemos la atención, esperamos que sea de interés tratar este tema con esta comisión y con las otras comisiones de urgencia, y les agradecemos la posibilidad. Nosotros somos vecinos, trabajamos en otras cosas, entendemos que quizás para ustedes este tema es relevante, pero quizás entre muchos otros, pero para nosotros es nuestro barrio, es nuestro patrimonio, es nuestro lugar. Muchas gracias. Yo soy Carlos Radín, soy parte de un espacio con vecinos de Villa Riachuelo y algunos interesados en el paisaje de la historia de la ciudad, que hace muchos años empezamos a recorrer esa zona, sobre todo en relación con el lugar que mencionaba de aquí, que es el curso antiguo de Riachuelo, el Cauce Viejo, que es un curso de agua de 800 metros que recorre el Parque Regla Azul y que es un resto de ese recorrido natural del río que se modificó en la década del 30, bueno, y es el único punto de la ciudad donde queda algo de ese recorrido. Y eso tuvo un sentido, una reacción para muchas personas, me incluyo, con un vecino del barrio donde empezamos a recorrer, Guillermo, Luciana Gómez, y bueno, siempre generó mucha interés, mucha curiosidad como lugar, conocer es una pequeña porción de un paisaje natural muy modificado, pero que todavía contaba parte de esa historia de cómo la ciudad pasó de ser un lugar en una época un espacio natural y
cómo desde ese lugar se urbanizó alrededor, pero quedan restos, quedan detalles, quedan elementos que cuentan esto. Muy breve, eso solo lo que dijo Beatriz, lo coincidimos, y solamente mencionar que las decisiones legales que tomó la ciudad para intervenir en el Parque Río Azul tienen problemas graves. O sea, el decreto que mencionaba Beatriz, que le cede la administración del Parque Río Azul y se lo saca al sindicato Subecua para dárselo al fideicomiso de empresas que administra el autónomo, tiene problemas graves. O sea, está pasándole un uso nuevo a una área. El Parque Río Azul está definido en el Código Urbanístico de la Ciudad como unidad parque. Unidad parque se define para los espacios naturales, espacios verdes públicos. Se le está dando a una administración privada que no le informa qué es lo que va a hacer en el lugar. Va a seguir siendo público, va a seguir siendo verde. ¿Qué? Eso lo preguntamos nosotros hace 3 meses y no hubo una sola respuesta oficial de parte de la ciudad. Sí, hace 2 meses. Y otro detalle legal además, que es muy problemático de ese decreto 151, es que cuando hace la cesión de la administración del Parque Río Azul al fideicomiso del autónomo, intenta definir precisamente qué es lo que le está transfiriendo la ciudad al fideicomiso. Y menciona las parcelas del Código Urbanístico exactas que transfiere para que sean administradas ahora por el fideicomiso del autónomo. Esas parcelas que menciona ese decreto 151 no son las del Parque Río Azul. O sea, la ciudad transfiriendo 2 parcelas al fideicomiso del autónomo, que son 2 parcelas que el fideicomiso del autónomo ya administra. El parque, si quieren, nosotros lo publicamos en las redes, lo podemos informar. El Parque Río Azul abarca 2 parcelas de la manzana, que ahora no recuerdo el número, que está en el publicado nosotros hicimos. Son 2 parcelas, son la 4 y la 5. El decreto que hace la transferencia de la administración de ese territorio no menciona las parcelas 4 y 5. No, eso demuestra, digamos, hay poca voluntad expresa del gobierno de la ciudad de transmitir, de proponer, de abrir la discusión qué es lo que se va a hacer con el espacio público verde natural. No se hizo, no se invitó a los vecinos, no se lo consultó, etc. Pero no solo no se lo consultó, sino que además se realiza ese cambio de uso del lugar con una herramienta legal que como mínimo no tiene contradicción. Y eso falta de interés con eso y por darlo de discusión y decidir qué se va a hacer con ese juego. Son cosas que venimos charlando con vecinos, con los grupos que estamos trabajando y con varios legisladores tratando de eso fue todo. Bueno, gracias. Nos comprometemos la semana que viene a hacer una reunión con ustedes, la Secretaría de Deportes, para ir tratando de ordenar este tema. Eso es el compromiso que tomamos. Después vamos a decir si lo hacemos. Lo ideal sería hacerlo ya en Villa Riachuelo, si puede, y si no, bueno, entonces marcado donde ellos determinen. Muchas gracias.